Bien, entonces dejamos con ustedes a Jorge González, que nos va a hablar sobre la revisión de cumplimientos normativos de sistemas de medidas. Hola, buenas tardes. Me imagino que están súper cansados, ¿no? ¿Cómo está el año? Va a seguir. Les pido el último esfuerzo en la última presentación. Vamos a tratar con Juan Soto, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Dentro de la presentación son temas bastante generales. No quisimos entrar en el detalle, dado que éramos la última presentación. Así que les pido un poco de esfuerzo. ¿Ya? La revisión de cumplimiento normativo, sistema de medida. ¿Ya? Cuando hablamos de este tema, vamos a hablar un poco del objetivo, por qué se pide esto, vamos a hablar del marco regulatorio que está vigente, de la revisión de requisitos de medida, que son hoy día como la última etapa de los proyectos, ya en la última etapa de los proyectos se ve el tema de medidores, y vamos a ver un poco el tema de procesos de enlace de comunicación, a pesar que Jorge Vague ya se adelantó un poco con el tema, pero es bueno aclararlo. ¿Ya? Dentro del objetivo, la normativa dice que se debe contar con todos los esquemas de medida que permitan el correcto registro del flujo de energía del sistema eléctrico nacional. ¿Ya? Y ahora últimamente con la última norma de distribución se incluyó también el tema de distribución. Acá se pide registrar todo el flujo, o sea, completo. No es que podamos hacer cálculos o estimaciones o podamos estimar la otra línea, la línea, sino que se pide que todos los extremos o todos los puntos donde hay flujo de energía tiene que haber un medidor, un esquema de medida. ¿Ya? Adicionalmente, se exige que eso sea con oportunidad y con calidad de medida. Cuando decimos oportunidad, la norma dice claramente que este es el último requisito para estar en la puesta en servicio. O sea, hay que tener el medidor conectado a la plataforma de medida antes de entrar a la puesta en servicio y un requisito del mismo. Y dentro de eso, no es solamente conectar el medidor y tener el enlace, sino que el medidor tiene que estar bien configurado, de acuerdo a lo que indica la normativa, correcta la hora, correcta la configuración de los canales y todos los requisitos que pide la norma. ¿Cuál es el objetivo de cumplir eso? Es que la plataforma de medidas que hoy día tiene el coordinador permita lograr una mayor eficiencia en el proceso. El coordinador, a través del registro de la variable de los medidores, le va a entregar ese input a los distintos procesos del coordinador, que más adelante le voy a indicar cuáles son. Va a permitir facilitar a la empresa la entrega de la información y también al coordinador le va a permitir dar valor agregado a la información, dado que esta información va a quedar pública. A futuro vamos a tener un API donde los coordinados van a poder descargar todas las medidas de los medidores, ¿ya? Así que hay todo un valor agregado del sistema completo. ¿Para qué se piden los esquemas de medida? Cuando se inició la norma en el 2015 siempre se hablaba de balance de energía, pero hoy día el espectro es mucho mayor. Se está hablando de balance de transferencia de energía, balance de potencia, cálculo de viaje de transmisión, cálculo de viaje troncales, flujo de potencia de líneas. Voy a saltarme a leer los que son actuales, y la información pública. Esos son los que hoy día estamos operando con medidores. A corto plazo y mediano plazo, ¿qué viene? Viene operación real, todo lo que es generación bruta tiene que venir de un medidor, ¿ya? Balance de RNC, impuesto por emisiones, pronóstico de demanda y calidad de producto. En el tema de calidad de producto, salió la norma del 2017 que también exige que todo lo que es calidad de producto tiene que provenir de un medidor. Entonces, todos estos procesos requieren de esquema de medida y todos estos procesos de alguna u otra forma están quedando dentro de la normativa. Entonces, al final, se exigen los medidores y los esquemas de medida completos. ¿Cuáles son hoy día el marco regulatorio que engloba todo lo que acabo de decir? Partimos por la norma técnica de seguridad de calidad de servicio, que fue publicada el primer borrador en 2014 y ya ha tenido 3 actualizaciones, 2015, 2017, 2019. Esta norma se ha actualizado. Esta norma, adicionalmente, tiene 2 documentos que están asociados a esta norma. Uno es el anexo técnico, Sistema de Medida para Referencia Económica, donde se especifican todas las características técnicas de los esquemas de medida, tanto transformadores, de corriente, de potencial, el medidor, como el enlace de comunicaciones. Y asociado está el documento técnico, en donde están todas las configuraciones y los detalles ya más técnicos del esquema de medida. Adicionalmente, el 2015 se actualizó el 2016, actualmente también está en revisión por la CNE, está la norma de los PMGD, que también están todas las características técnicas del PMGD. A la norma principal
también se le agrega hoy un anexo técnico que salió en el 2016, que es requisitos técnicos mínimos de instalaciones que se están interconectados. En el artículo 10 y el artículo 19D dice que tienen que tener todo el esquema de medida para cumplir con toda la norma de técnica de seguridad que da el servicio. O sea, en ese anexo, de alguna forma, el 2016 ya indica que para los proyectos se requieren los medidores de acuerdo a la norma principal. ¿Ya? Hoy día, principalmente, nosotros nos basamos en estos dos anexos. Uno, el anexo técnico, donde se especifica lo que se requiere y cuál es como el paraguas, que es la norma técnica de calidad. Y está el documento técnico, en donde se estipulan dónde se ubican los esquemas de medida. En el título 1 está muy detallado para el nivel de transmisión, generadora, retiro, en qué punto se requiere el esquema de medida. Cuando hablo de esquema de medida, hablo del conjunto entre TC, TP, enlace de comunicaciones y medidores. También el título 2 habla de cómo tienen que estar configurados estos esquemas de medida, que son principalmente lo que se revisa para dar aprobación. El título 3, cómo se entrega la información técnica asociada al esquema de medida. El 4, enlace de comunicaciones. Y después viene la acta. Vamos a ver un poco en detalle algunos aspectos de esto. ¿Ya? Y para eso voy a pedir a Juan Soto que me acompañe. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco de los requisitos de medida. Ya como decía Jorge, en el anexo técnico se define que para la puesta en servicio de las instalaciones se requiere que se cumpla con lo que se estipula en la norma técnica. ¿Ya? Entonces, hemos diseñado este diagrama de flujo, que es un diagrama que explica en general cuáles son los procesos que encasillan esta revisión. ¿Ya? De partida, la empresa solicitante envía al coordinador el diagrama unilineal del proyecto, ya sea de una nueva instalación o de una modificación de una instalación existente. Ese diagrama debe cumplir con cierta calidad, en donde estén identificados claramente los transformadores de corriente, transformadores de potencial, el medidor propiamente tal, y características también de los transformadores, ya sea, por ejemplo, los núcleos que tiene cada transformador, con su clase de precisión. Tiene que estar seleccionado, por ejemplo, el TAP que se va a utilizar para el registro del medidor. Y ya una vez que se le da la conformidad a ese documento, que el coordinador dice, ya ese documento cumple con las características para poder definir los puntos, se le envía a la empresa solicitante un informe con todos los requisitos de medida y con todos los puntos de medida que tiene que tener esa instalación. Una vez que se envía ese documento, comienzan el proceso de iteraciones. ¿Ya? Separamos en dos grandes bloques lo que tiene relación con esa revisión de los antecedentes. Están los antecedentes técnicos y en paralelo a ello se puede trabajar con los enlaces de comunicaciones. Ya los separamos en dos aristas porque finalmente los antecedentes técnicos son trabajados directamente con el área de proyecto del coordinador y el área de proyecto lo traspasa hacia el área de medidas para la autorización. Entonces, por otra parte, el tema del enlace de comunicaciones se son tratados directamente con el departamento de TI y no son, digamos, secuenciales, se pueden trabajar por separado. Una vez que están estas dos grandes secciones, dos grandes bloques con conformidad, se procede a la integración de los medidores en la plataforma de medida. ¿Ya? Este paso es relevante porque una vez que se cumple con estos dos bloques, el área de medida le indica al área de proyecto la fecha de cumplimiento para los requisitos de medida y en caso de que sea, por ejemplo, el último área en cumplir con los requisitos, se le da esa fecha de puesta en servicio. ¿Ya? Recalcar ahí que la integración de los medidores implica que esa información de los registros de los puntos va a quedar pública a través de la página del coordinador y en las aplicaciones que maneja el coordinador para todas las empresas coordinadas. Hay aplicaciones que, si ustedes ingresan a coordinadoreléctrico.cl, el área de ingreso coordinado, va a haber una página de inicio del sistema de medida y ahí los coordinados van a tener sus contraseñas, sus usuarios y van a poder validar los datos para el uso de las diferentes áreas del coordinador, ya sea, por ejemplo, balance de energía, peaje, generación bruta y todas las otras áreas que mencionaba Jorge anteriormente.
¿Cuáles son todos los requisitos? Bueno, los requisitos son 16 documentos para la puesta, o sea, para todas las nuevas instalaciones. En estos documentos, la idea es que se pueda identificar, por ejemplo, en los certificados, la clase de exactitud de los elementos, o sea, los transformadores que cumplan con la clase de precisión, las fotos de placa de medidor, del TP y el TC, nos van a indicar que realmente existe ese elemento instalado en terreno. ¿Ya? Esa es la intención. Por otro lado están las actas que entregan los organismos autorizados por la SEC, que en realidad vienen a corroborar lo que se revisa en los diagramas lineales y en los esquemas elementales. ¿Ya? Finalmente, validar de que esa empresa nos certifique de que los planos y la documentación tienen la relación o están acorde a lo que se estipula ahí. Por otra parte, para nuevos coordinados, tenemos el punto 3 y 4, que el punto 3 es la conexión de la plataforma. Para empresas nuevas, la empresa tiene que enviar un correo a TI Infraestructura y TI Infraestructura le asigna un segmento de IP. Y ese segmento de IP le sirve para poder conectar todos los puntos que esa empresa coordinada pueda estimar en un plazo de 5 años. El formulario del punto 4 está estipulado en el anexo técnico y se define un encargado titular y suplente por cada empresa coordinada. ¿Ya? Para el caso de las empresas que ya tienen proyecto o medidor incorporado a la plataforma, el punto 4 se omite, ya que ese formulario ya lo tenemos, y el punto 3, esa empresa ya posee un segmento de IP asignado. Entonces, en ese caso, ellos tienen, digamos, la potestad para asignar cualquier dirección que estimen conveniente. Ahora, para evitar este tema de tener tantas iteraciones, como medida definimos que los elementos destacados en negro son necesarios para una primera iteración, ¿ya? Porque estos documentos nos van a permitir finalmente certificar de que la información entregada por el fabricante del equipo, la información rescatada en terreno por la empresa autorizada y la información declarada por el mismo coordinado o solicitante que se entrega en la ficha técnica, tiene relación, está verificada correctamente. Y finalmente, como les decía al principio, además de las nuevas instalaciones, están las modificaciones a instalaciones ya existentes. Y en este caso, no se le solicita a los solicitantes o a los coordinados toda la documentación que vimos anteriormente. ¿Ya? Aquí va a depender netamente del tipo de elemento a intervenir. Ahí hay algunos ejemplos. Para el caso de cambio de un equipo de medida, se solicita solamente el certificado de fábrica del medidor, el reporte de configuración y las fotos de placa. Para el TC y TP se piden los propios certificados y las fotos. Y ahí cabe destacar que para las nuevas instalaciones no se solicitan las actas 4 y 5. Las actas 4 y 5 son solamente para modificaciones de instalaciones ya existentes. Ya la acta 4 tiene relación con la intervención del equipo de medida y la 5 sobre el análisis fasorial. Adicionalmente, que pueden haber otros casos, otro tipo de modificaciones. Ahí hay un ejemplo, en el caso de que haya un cambio topológico del sistema, que por ejemplo se pase de un interruptor simple a un interruptor y medio, ahí va a implicar más documentos, ¿ya? Va a implicar que nos tengan que enviar el diagrama unilineal, el esquema de elementales nuevamente. ¿Ya? Recalcar que el valor que tienen estos documentos, en realidad el espíritu que tiene el envío de toda esta información es que los medidores logren registrar el flujo de energía correctamente con la clase de precisión que permita un uso eficiente en los balances de energía. ¿Ya? Ese era el espíritu al menos de la norma técnica. Ahora nosotros como medida estamos viendo un poco más allá y viendo el potencial que tienen los medidores por la clase de precisión, ¿ya? Y para en realidad utilizar esas medidas de las diferentes áreas del coordinado. Ahora Jorge va a explicar el último paso, que es el proceso de comunicación. Gracias. Bueno, para finalizar, es importante
mostrarle cómo funciona el tema del esquema del sistema de medida. ¿Por qué nosotros hablamos de sistema de medida? El sistema de medida son 3 grandes bloques. Vamos a mostrar del lado izquierdo. El lado izquierdo son los TC, los TP, los medidores, el enlace de comunicaciones y la plataforma de medida que es propia del coordinador, ¿ya? Tanto el enlace como el tema del esquema de medida es responsabilidad de los coordinados, ¿ya? Es responsabilidad del coordinado implementarlo. La plataforma de medida solamente tiene acceso de lectura a los medidores. Dentro de la normativa se exige que la plataforma interrogue o llegue al medidor. No se permite que llegue a una base de datos intermedia, no se permite enviar los datos por planilla Excel o por XCB. Tiene que leer e interrogar el medidor, ¿ya? Es importante, bueno, lo que decía Juan, que acá, como ahí dice en el medio, enlace dedicado. Lo que se exige es un enlace dedicado a una MPLS, ¿ya? Desde 2017, cuando se integraron los dos CDEC, se homologó el tema del enlace y ya el coordinador no acepta VPN y tampoco acepta IP pública, o sea, no acepta Internet, ¿ya? Dado que la plataforma de medida del coordinador no tiene salida a Internet, solamente tiene salida a través de fibra o MPLS. Entonces, es importante que ustedes estén al tanto de esto, porque hasta el día de hoy me llegan proyectos con IP pública y los tenemos que rechazar porque ya no aceptamos IP pública. Entonces, ya han pasado 2 años y todavía seguimos con enlaces de comunicaciones que no son de acuerdo a la normativa, ¿ya? Y acá quiero explicar un poco cómo funciona. O sea, acá lo mismo hasta al revés. Ahora, al lado izquierdo está la plataforma de medida que está en el data center de Apoquindo, está en el data center de Movistar, ¿ya? Entre estos routers que están aquí marcados con azul, que son los routers de las telco, en este caso aquí tenemos cuatro telcos en este momento, Entel, Movistar, Claro y GTD, hasta el router que tiene el coordinado, ya sea en su oficina o en algún punto del coordinado, es un enlace MPLS. Desde el enlace del router del coordinado al medidor puede haber cualquier cosa, puede haber celular, puede haber internet, puede haber VPN, pero la diferencia es que al router del coordinado tiene que llegar una IP fija y convertirse en MPLS. O sea, aquí ya no, vuelvo a decir, no se acepta internet y tampoco IP dinámica, tiene que ser una IP fija, ¿ya? Ahora, la IP fija se puede configurar en los firewalls de los coordinados y se puede convertir a una IP fija, así que ahí está como la solución del tema. Como dijo Jorge Vargas, hoy día el 80% de nuestras conexiones son enlaces MPLS que usan el mismo enlace que usa la SCADA, ¿ya? Pero hay un 20% que son enlaces propios o son enlaces a través de terceros. Están las dos opciones, ¿ya? Y por nuestro lado sería eso. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge Vargas, Jorge González y Juan Soto sus presentaciones. Dejamos, ¿no es cierto?, unos minutos para las consultas del público. Buenas tardes, mi consulta va referente al llenado de la plataforma. Me ha tocado llenar en la infotécnica y aparte mandan una planilla Excel. ¿Va a seguir el mismo sistema o se va a implementar? Sí, de medida. No, en este momento se está evaluando eliminar el coordinador en sí está eliminando todas las planillas Excel, ¿ya? Entonces vamos en camino a eliminar todo lo que es Excel. Entonces, a futuro, espero que sea a un corto plazo, toda la información de medida debería estar cargada en infotécnica, ¿ya? Y nosotros deberíamos validar la información de la infotécnica. ¿Otra consulta? Mi consulta tiene que ver con la fase de integración de los medidores a la lectura. Sucede a veces que las instalaciones de generación, sobre todo, donde están los medidores, no tienen servicios auxiliares disponibles todo el tiempo porque no están conectados a la red
Sin embargo, tienen respaldo de generación para hacer pruebas y para levantar comunicaciones también. ¿Cuál es el requisito en este caso para integrar los medidores al sistema de medidas? ¿Necesitan que estén todo el 100% del tiempo los equipos operativos, es decir, prendidos? ¿O hacen las pruebas un día, tienen comunicación, pueden rescatar memoria masa del equipo y con eso ya estaría ok el paso? A ver, la normativa dice que del momento que entra en puesto de servicio o del momento que hacemos las pruebas de comunicaciones, el medidor tiene que estar siempre disponible para el coordinador, ¿ya? Hoy día el coordinador hace lecturas diarias, la hace en la noche, entonces tiene que estar el medidor disponible, no puede estar apagado, no puede estar desconectado, no puede estar fuera de servicio. Y si ocurre algo, o sea, fuera de servicio, por ejemplo, tendríamos que recibir una carta o un informe diciendo que ese punto está fuera de servicio o con problemas, fallas técnicas. Hay muchos casos en donde se incendió la subestación, se incendió el medidor, tienen que informarlo, pues, obviamente, para que... Pero claro, eso es. Igual, mi pregunta iba más enfocada no cuando la planta ya está funcionando, ahí se entiende que el medidor debe estar disponible el 100% del tiempo, sino a la fase previa, a la fase cuando uno está validando la comunicación con el medidor, la integración de este a la plataforma. Ahí es cuando nosotros fijamos, por ejemplo, un día para que se hagan estas pruebas y efectivamente ese día disponemos de generación local para que los equipos estén prendidos, pero no sé, de aquí a la energización hay 2 o 3 días y el equipo puede que en algún momento esté apagado o no tenga comunicación. No sé si es aceptable eso o... Mira, en medida es primera vez que escucho lo que tú me indicas, dado que de momento que nosotros conectamos los medios a la plataforma, se tienen que leer en forma permanente. No hay una fecha de prueba, no hay un día de prueba, no existe para medida un día de prueba. Se conecta y queda conectado para siempre. Mira, estamos en un proceso justamente ahora, por eso te lo preguntaba. En el caso de los equipos de comunicación, tuvimos justamente ese problema porque los equipos estaban encendidos un rato, se comunicaban, enviaban señales, todo bien, pero luego en la noche ya no perdían comunicación y no nos daban por validar las pruebas. En el caso de medidas, entiendo que efectivamente, como tú dices, no hay un día para hacer las pruebas, pero sí el equipo de medidas nos dijo, oye, sus equipos están en proceso de integración. Entonces, yo creo que lo han visto algunos días encendido, otros días no, y no sé si eso es un problema al final para que se integren a la plataforma. Sí, es un problema. Realmente un problema. Te lo comento porque no deja de ser frecuente que la subestación de elevadora no tenga servicios auxiliares, no tiene servicios auxiliares permanentes hasta que se conecta al sistema, porque se toma de los servicios auxiliares de la barra donde está el transformador. Entonces, las pruebas se hacen con generación local y la generación no está todo el día encendida, no está la noche encendida, por ejemplo. Entonces, no sé, lo dejo sobre la mesa porque es un punto a considerar a veces para estos proyectos que funcionan así. Bueno, mira, en realidad yo lo que te recomiendo ahí, en caso en que, y lo hemos hecho con otros coordinados, en donde en el periodo que nosotros leemos, la noche, por lo general, tenemos un problema, el coordinado nos indica, oye, a esta hora está disponible todos los días el medidor y a esa hora nosotros leemos. ¿Ya? Pero sí, insisto, nosotros leemos de forma diaria y tenemos que leer. Ahora, ¿podemos coordinar la hora? Sí, no hay ningún problema. Creo que por allá. Hola, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con la clase de precisión. La norma se pide que la medida tenga una precisión de un 0,2, ¿cierto?, bajo condiciones normales. Esas condiciones normales para un proyecto de fuente variable es la máxima, porque puede llegar, digamos, a estar fuera de clase si es que yo considero el momento en que tengo la generación mínima. Entonces, ¿cuál es el criterio para aceptar la condición normal? A ver, cuando se habla de índice de clase de precisión, que habla de un 0,2 la norma, habla de todo el rango de operación del sistema, no hay una operación mínima de carga o máxima, incluso tiene que operar 0,2% hasta 5% de la carga nominal y hasta el 120% de la carga nominal, o sea, no hay un tema distinto, o sea, siempre es 0,2. No, pero los fabricantes de los equipos de medida garantizan la clase de precisión 0,2 generalmente de un rango de un 80% de la carga, de la corriente nominal, por ejemplo, al 120%.
Entonces, la norma, por otro lado, en otro punto, dice que la condición normal es desde un 35%. Sí, 35% arriba. Entonces, yo me quedo con eso, con el 35%. Pero tenemos casos de estas centrales de fuente variable donde la corriente que va a estar circulando va a cambiar. Entonces, la condición normal para yo cumplir estar entre el 100% y el 35%, ¿cuál es? Digo, ¿es la corriente máxima con la que yo diseño? Yo diseño la instalación, no sé, por el transformador de corriente lo dejo en 2000 amperes porque en condición máxima van a pasar 2000 amperes. Claro. Pero eso lo voy a alcanzar 5 o 10 horas en el año y el resto del año voy a estar con una carga de un 60 a 40%. Bueno, insisto, la normativa dice que tiene que estar dentro de la clase del 35% hacia Pero, arriba. pero sí, pero dice de la condición normal. Y esa es mi pregunta, ¿cuál es la condición normal? A mi juicio, hasta el 120% de operación. ¿De qué? No es el 100%, no es el de la corriente nominal. ¿Y la corriente nominal es la que defino yo como la corriente máxima de mi proyecto? No, Entonces, la corriente nominal del medidor, del equipo de medida. El fabricante del medidor te indica cuál es la corriente máxima o la corriente nominal del equipo de medida y te dice hasta cuánto es el sobrecargo del medidor. sí, pero esos factores yo los puedo cambiar. O sea, puedo pedirle que sea de gama extendida, que alcance hasta un 200% de carga, o no. Entonces, por eso yo puedo jugar con el equipo de medida y definir una corriente más baja y tener un rango más grande, digamos, de precisión. El equipo convencional te ofrece la clase 02 de un 80 a un 120%. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es la corriente que digamos, la condición normal? La que te acabo de decir. No, La que te acabo de decir. Yo creo que no puedes tú, como decir, determinar cuál es la corriente máxima a la cual tú vayas a operar el sistema. Si los equipos no funcionan en la corriente máxima que tú quieres operar. O sea, el equipo, la norma, ¿qué indica la norma? La norma indica que el medidor, tanto los TC y los TP, tienen que ser de índice de precisión 0,2 para todo su nivel de operación. ¿Ya? Su nivel de operación, los fabricantes lo estipulan entre, insisto, entre el 5% y el 120%. La norma dice que del 35% hacia arriba. ¿Ya? La norma no hace no tiene un punto máximo ni estipula un punto de operación distinto a eso. ¿Ya? Pero el espíritu de la norma es que siempre opere en clase 0,2. Si tú me dices que tú estás modificando tu corriente máxima y obviamente el medidor queda fuera de rango, quiere decir que el medidor no está cumpliendo con la normativa vigente. no sé. Lo que yo estoy diciendo es que la corriente nominal es una corriente que se define el proyecto. Entonces, muchas veces se ha definido como la corriente máxima. Y se cumple con lo que estás diciendo. O sea, yo voy a estar cumpliendo la clase de precisión, pero en estos proyectos de parques eólicos, sobre todo, que tienen una más baja, digamos que lo normal va a ser que van a tener una producción más baja que el máximo, la corriente nominal, o la corriente que va a estar la mayor parte del tiempo pasando, va a estar bajo la corriente nominal. Y ahí está dentro del rango, ¿cierto? La norma dice clase 02, y la clase 02, según la IEC, es desde el 80 al 100%. Por eso viene mi pregunta. Tendríamos que investigar un poco más el tema ese de la corriente máxima. Déjame investigarlo y te respondemos. Hola, Jorge Monroy por acá. Mi pregunta por el tema de la PMU. En caso de hacer una medición del Barden del TC, en donde se debe instalar la PMU, esto arroja que el lazo ya está saturado y no se puede instalar un equipo adicional. ¿Qué alternativa se puede realizar para hacer la conexión de la PMU y cumplir con la norma? No sé si ha ocurrido, pero una alternativa es sacar la señal directa del medidor. Puede que cumple con los requisitos en la medida que cumpla con la frecuencia de muestreo.
pero no ha pasado. No nos han preguntado por lo menos hasta ahora esa duda. Pero una alternativa puede ser tomarla directamente Que en algún momento algún proveedor me dijo que se podía instalar un equipo que se podían conectar como varios transductores que están dentro del lazo para reducir el burden y así poder conectar la PMU. No sé si será factible esa alternativa. Puede ser, sí, puede ser. No, mira, a ver, cuando la norma dice que para medidas tiene que ser núcleo exclusivo exclusivamente para medidas. No puede haber ningún otro elemento distinto a un medidor. Nosotros entendemos que lo que se puede hacer tiene que estar en medidor de facturación. Hemos aceptado un medidor en paralelo con la misma característica de facturación que puede usarlo como para sacar las señales para SCADA, para PMU, para lo que sea. Pero no se puede instalar un transductor o una PMU directamente en el núcleo de medida de los TC, en particular de los TC. ¿Ya? Normativamente no se puede. ¿Ya? La alternativa, insisto, es un medidor, ya sea el mismo de facturación o un secundario que puedas tú sacar las señales del medidor. Y eso sí es factible, empresas lo han hecho. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Hola, sí, mira, una consulta súper rápida. Es por el tema de la red AGC. No se mencionó mucho en la presentación, pero también es como una red de información y datos. Sí. Últimamente se ha caído un poco el servicio. Nosotros hemos experimentado un poco de intermitencia. Algunas veces es nuestro problema y otras veces con la red de Movistar. No sé si se está pensando en robustecer un poco el enlace o de indisponibilizarlo menos. ¿De qué empresa eres tú? Perdón. Engie. Engie. Ustedes están en la red que creó el coordinador. Claro. Sí. Es un tema, claro, es un proyecto atípico porque esa red debiese ser de los coordinados, sin embargo el coordinador o el SEDEXI en su momento tomó la decisión de implementar la propia red, dado que los enlaces del SITR no estaban cumpliendo con lo mínimo exigible que se requiere para una AGC. En estos momentos se está discutiendo cómo sigue esa red, si va a seguir el coordinador manteniendo esa red o va a hacer que cumpla lo que dice la norma, que sea de los coordinados. Eso, claro, obviamente si seguimos el coordinador con esa responsabilidad y si hay problemas, obviamente tenemos que hacernos cargo y lo vamos a corregir. Así que, sí, más bien te pregunto por casos puntuales, o sea que un par de semanas nos indisponibilizaron máquinas, o más bien nos limitaron máquinas, por el recurso AGC. Entonces a nosotros hemos estado constantemente revisando si el problema era nuestro o ya pasaba a ser... indisponibilizaron por el AGC. O sea, dijeron, la máquina queda limitada, no tiene AGC disponible. Y es verdad, la AGC no está disponible, pero no está disponible desde el punto de vista de que nosotros llegamos hasta el enlace Movistar y el enlace Movistar hasta ustedes. O sea, no está disponible para el AGC. Tú dices Claro. que la máquina queda indisponible. Ya, sí. Vamos, no sé cuál es el caso específico, pero efectivamente hoy día es responsabilidad nuestra y si está pasando, vamos a ver qué está pasando. Sí. No debería pasar. Ya, o sea, pero... a la AGC se le exige un estándar de comunicación mucho mayor que el SCADA tradicional, Sí. o sea, con enlaces redundantes, Exacto, mucho mayor. Pero Sí. entonces se está trabajando en pensar si va a pasar a ser parte del coordinado o... Es una o va a seguir posibilidad, ustedes. es una Ya. posibilidad. Ok, perfecto. Ya, en honor al tiempo vamos a tener la última pregunta acá y para cerrar la jornada. Una consulta respecto al sistema de medida. ¿Se ha considerado revisar un poco el anexo técnico en relación a integrar nuevas tecnologías como los protocolos de comunicación, el estándar, no el protocolo, el estándar 61850? En particular, el anexo habla de que tiene que ser cableado con un núcleo exclusivo desde el TC en cobre hasta el medidor, eso es lo que recuerdo. En cambio, el estándar ofrece otras alternativas a través de protocolos como Sample Values u otros que permitirían
bajar los costos, inclusive la construcción de algunos proyectos. ¿Se ha considerado esa alternativa que en otros países ya se están utilizando? Bueno, el tema del núcleo exclusivo que tú estabas hablando, el tema de conexión, sí está en tema, está en la mesa del tema, ¿ya? No se ha llevado a una discusión a más alto nivel con la autoridad o con el CNE, pero sí está en el tema para revisarlo. Bien, muchísimas gracias. Estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de nuestra jornada. Una jornada con mucha información, bastante intensa en las presentaciones, en sus consultas. Por supuesto, le agradecemos su participación. Tuvimos al final una gran convocatoria hasta última hora. Le agradecemos nuevamente y le recordamos que aquellos que no hayan alcanzado a inscribirse en la lista que estuvo circulando durante la tarde, que lo hagan, ya que a través de esta lista nosotros vamos a repartir, ¿no es cierto?, distribuir tanto las presentaciones que se hicieron el día de hoy, como también una pequeña encuesta que les va a llegar a sus correos electrónicos, consultando sobre, ¿no es cierto?, cómo se desarrolló esta jornada. Bueno, finalmente, ¿no es cierto?, como Coordinador Eléctrico Nacional les queremos agradecer el gran interés y la activa participación que tuvieron cada uno de ustedes el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.